El proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Identidad y Datos Civiles también incluye normas que apuntan a beneficiar a los ecuatorianos residentes en el exterior. La propuesta garantiza que los procesos de inscripción y registro de la identidad de carácter civil que se realicen en las oficinas consulares respondan a las realidades actuales de la comunidad ecuatoriana en el exterior. Es el tema de nuestra primera entrevista de hoy. Esteban Melo, asambleísta por los ecuatorianos residentes en Europa, Asia y Oceanía, coordinador del Grupo Parlamentario de Amistad Ecuador-Francia, miembro de la Comisión de Desarrollo Económico, miembro de la Comisión de Fiscalización. Gracias, asambleísta Esteban Melo, por estar con nosotros en la televisión de la Asamblea Nacional. Bueno, finalmente este proyecto de ley todavía ha sido ya aprobado por la Asamblea Nacional, pero ¿cómo fue el debate? ¿Cuáles fueron los puntos que se instalaron durante el Parlamento este día jueves? Bienvenido. Bueno, primero saludar a todos aquellos que nos están viendo a través de la televisión legislativa. Un saludo, pues esta es la televisión de la Asamblea Nacional que se emite en todo el país. Bueno, el debate fue bastante enriquecedor. Se pudo ver una visión humana, moderna, en el que los asambleístas de las distintas bancadas tenían la sensibilidad hacia aquellas expresiones que tiene nuestra sociedad actual, moderna, cosmopolita, en el que el respeto hacia las personas se va asentando cada vez más en las instituciones. Se habló acerca de la pertinencia de que se encuentre el género o no en la cédula, acerca del nivel de estudios, si tiene que estar el estado civil o no, y en este sentido se está dando una respuesta positiva y moderna a la sociedad. Pero esos puntos ya constan en la actual cédula de identidad como la conocemos ahora. Los estudios, el sexo todavía consta ahí, masculino, femenino. Bueno, pero hay una distinción con respecto al sexo y a la orientación sexual de las personas, con respecto al género. Y en este sentido se quiere brindar la libertad a los distintos ecuatorianos para que puedan elegir si colocan el género o no dentro de la cédula nacional de identidad, que ahora pasa a llamarse documento nacional de identidad. Asambleísta, vamos precisando un poco los cambios que se realizarán en la cédula. Por ejemplo, habrían ya 3 tipos: uno para la ciudadanía general, que será obligatorio desde que una persona sea mayor de edad, es decir, tenga 18 años, otra para extranjeros en calidad de residentes y otra para ecuatorianos extranjeros menores de edad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuáles serán las diferencias en este mismo documento, pero con diferente tipo? Bueno, lo que hay que distinguir es primero que es necesario poder realizar estas distinciones por una sencilla razón. Miren, los ecuatorianos que nacen en el exterior tienen que tener esta distinción para poder ser acreditados directamente dentro del registro civil. Eso por un lado. Por otro lado, para poder ser beneficiarios de un conjunto de políticas públicas de cara al retorno que puedan estar viviendo esos ecuatorianos que han nacido en el exterior. Asimismo, el caso de los ciudadanos extranjeros que están viviendo aquí, muchas veces te encuentras con elementos discriminatorios por parte de nuestra sociedad. En el caso de los ciudadanos que son refugiados, pese a tener un carnet que es reconocido en instituciones privadas, muchas veces no les admiten el documento como válido. Eso genera un problema gravísimo. Nosotros dentro del proyecto de ley orgánica de la movilidad humana estamos estableciendo que tienen que ser necesariamente asumidos como documentación válida. Tienes un grupo poblacional que ya tiene una situación vulnerable, en el que directamente le estás afectando a sus derechos como ser humano reconocidos en los distintos convenios internacionales. Y eso se hace especialmente en el sector privado. Tenemos que dejar muy claro dentro de esta ley, la que fue votada ayer por la Asamblea Nacional, que esos documentos son válidos. Asambleísta, una puntualización tal vez ahí. Al dividir el tipo de cédula A, B o C, ¿no se estaría fomentando, digo yo, tal vez a una discriminación? Un ciudadano ecuatoriano mayor de edad puede tener, o más bien tendrá la cédula tipo A, pero otro ciudadano extranjero tendrá, según el documento, la tipo C. ¿Eso no genera una discriminación precisamente? Bueno, en todos los países existen distintas categorías en lo que hace referencia a documentos de identificación. ¿Cuál es el objetivo de una cédula de ciudadanía, de un documento nacional de identidad? Es poder identificar de manera fehaciente a la persona. En este sentido, si tú divides por categorías, vas a poder saber con quién estás hablando, de qué persona se trata. ¿Qué seguridades le traería, por ejemplo, a un extranjero, un ecuatoriano que venga a tener este documento y hablemos de un refugiado también, a un inmigrante que venga acá y también cuente con este documento? No, la posibilidad de poder ser identificado de manera adecuada, por un lado. Por otro lado, también recordemos que ahora vienen con chip
y dentro del chip pueden venir el conjunto de datos que no son de uso generalizado. Muchas veces en el debate se hablaba de que podría ser peligroso que venga el historial médico, porque puede tener un objetivo discriminatorio, pero eso solo es utilizado bajo autorización, claro, en el momento puntual y necesario. Por ejemplo, en el caso de un accidente de tránsito o de cualquier accidente. Alguien tiene un accidente y en ese momento no hay familiares para poder identificar a la persona, pero sin embargo llevaba el documento nacional de identidad. En ese momento los médicos van, a través de su celular, van a poder conocer inmediatamente cuál es el historial acerca de la persona, y eso es fundamental. Supongamos que necesita un antibiótico, que se necesita ponerle penicilina, pero la persona es alérgica. No, en vez de ayudarle, el remedio sería peor que la enfermedad. Sí. Entonces, ese es el objetivo que tiene nuestro nuevo documento nacional de identidad. Yo quiero centrarme un poco en el tema que suele ser más polémico para la sociedad, que es el del género. Ecuatorianos, ecuatorianas, cuando hablamos del sexo estamos hablando de una cuestión genital, de cómo nació físicamente una persona. Pero los gustos, las orientaciones de las distintas personas tienen que ver con el crecimiento mismo de la persona. Y eso tiene que ser respetado y respetable, y dentro de la comprensión en igualdad. No por hacer ningún tipo de favor, sino simplemente respetando la elección y la capacidad de elegir de cada persona. Asambleísta, pero durante el debate, una coidearia suya, también de Alianza País, durante el debate había señalado precisamente que esto significaría discriminar a la persona, que es identificar cuál es su sexo y luego a partir de los 18 años si decide cuál es su género. ¿Eso no es discriminar entonces? Bueno, quien está eligiendo es precisamente la persona. La persona es la que quiere decirle al mundo y uno tiene una derecho cosa a saber u otra. ¿Qué tipo de género es la persona? Uno como ciudadano, si es que así sea que no se lo pregunte, pero en el documento consta. Bueno, pues si yo me pongo el día de mañana una camiseta amarilla es porque quiero que la gente conozca que me gusta el amarillo. Es mi elección de lo que yo le estoy proyectando al mundo. Es mi elección de poderle decir al mundo libremente: esto soy, esto me gusta y esto quiero. Asambleísta, otro tema que causó también algo de debate fue este cambio que se puede haber por mutuo acuerdo de los padres para que el apellido de la madre, el apellido materno, también pueda ir como su primer apellido en una persona. En el caso de que la pareja acuerde y pues ahí la descendencia, si hay más hijos, deberán llevar el mismo orden de apellidos. Bueno, para empezar, las mujeres son el 50% de la población y las madres del otro 50% de la población. Tradicionalmente, en una familia habitual, son las que crían a los hijos. O sea, yo recuerdo una condesa española que solía decir que el hijo de mi hija es mi nieto. El hijo de mi hijo puede que sí, puede que no. Pero aparte de eso tenemos que ver el esfuerzo, ¿no? Saliéndonos de la broma. Tenemos que ver el esfuerzo que realizan ambos padres, que tiene que ser reconocido. Pero hemos estado sometidos a una sociedad patriarcal, una sociedad en la cual directamente lo que sería válido era el apellido del hombre. Hace no muy poco tiempo las mujeres no podían abrir una cuenta corriente si no era con permiso del marido. Hay países, desgraciadamente, en la tan mencionada Europa moderna, en la que directamente solo se puede poner el apellido del hombre. Es absolutamente injusto que directamente por el modelo de sociedad patriarcal injusta que nosotros heredamos, sigamos repitiendo ese modelo. Ahora existe la libertad de poder elegir. Ahora, pero la sociedad estará preparada. Me refiero a los nuevos matrimonios, a los nuevos niños, que existe un acuerdo en que vaya primero el apellido de la mamá. Esto también tiene que ver con un tema de derechos, porque, por ejemplo, muchos de ellos van a decir, bueno, si el nombre de la madre está primero, que también tenga la responsabilidad o la corresponsabilidad, igual que el padre, en tema de alimentos, por ejemplo. O sea, se deslindan muchos temas aquí. Bueno, en el tema de alimentos, si los menores están con el padre, la madre tiene que pasar su pensión alimenticia. Con respecto a la responsabilidad en otros ámbitos, yo creo que ahí la responsabilidad es bastante equitativa. Y tercero, bueno, pues si tú quieres a una persona y a fin de cuentas un matrimonio es un convenio entre dos pares, tendrá que ser algo que se trata dentro de la pareja. Asambleísta, pero también la ley señala que si es que el nombre de la madre, o el apellido de la madre más bien, en el niño está primero, la descendencia obviamente constará con el apellido materno, es decir, su hermano, su otro hermano tal vez, será con el nombre materno, ya no se puede cambiar. Bueno, pues es la elección de la pareja, de cómo quieren y con qué apellido quieren que lleven sus hijos.
Uno cuando nace no elige el apellido ni los papás que va a tener. Bueno, pues el convenio que han llegado en eso los padres va a ser el que se va a seguir manteniendo, porque hay que recordar que en esto se maneja el concepto de unidad familiar. Y yo, si tengo mi hermano, tiene que tener el mismo orden de apellidos. Es eso lo que se está planteando dentro de la ley. Asambleísta, una última consulta también en el tema. Señala que los nacidos vivos serán inscritos durante 3 días posteriores al nacimiento. Habrá 3 meses de plazo para cambiar los nombres. Después de la inscripción, transcurrido ese plazo, la inscripción será extraordinaria, la que ahora también se conoce como tardía. Es decir, que si en los 3 primeros meses no se cambia el nombre del menor, quedará registrado como tal. Por supuesto, pues porque se tiene que ir brindando una identidad a ese menor. Hay que recordar el principio de protección superior. Hay que cuidar a los menores y especialmente en esa edad tan vulnerable, por un lado. Pero por otro lado hay que recordar que luego a partir de los 18 años tú te puedes cambiar de nombre, el orden de los apellidos. Existe esa libertad, pero una vez que tú ya has sido formado para poder elegir. Estas medidas tienen que ver especialmente con la protección de los menores. Agradecemos al asambleísta Esteban Melo, con quien hemos hablado sobre la aprobación de la ley de datos civiles que deberá ser remitida al Ejecutivo para su sanción favorable o veto. Como siempre, bienvenido a la Televisión Legislativa. Amigos, es momento de hacer una pausa, enseguida continuamos con más información.